Voy a resolver un ejercicio de física de la convocatoria extraordinaria del año 2020, de septiembre, y es un ejercicio en el que tenemos una de las preguntas habituales, que es, a partir de una serie de datos, ver cómo obtenemos la fase inicial, ¿vale? Quizás es lo más interesante del problema, pero bueno, vamos a resolverle completo. El ejercicio lo que nos dice es que tenemos un oscilador armónico con una frecuencia de 1000 Hz, ¿vale? Y nos dice que genera en una cuerda una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. Este es un dato importante cuando se propaga en sentido positivo a la hora de sacar luego la expresión matemática de la onda, ¿vale? Lo que nos dice es que tiene una longitud de onda de 1,5 metros y además la velocidad máxima de oscilación en un punto de la cuerda es de 100 metros partido por segundo. Además nos da otra información, nos dice que para un punto de la cuerda situado en x igual a 0 metros y en el instante t igual a 600 microsegundos, la elongación de la onda es de 1 centímetro y su velocidad de oscilación es positiva. También es un dato que tendremos que tener en cuenta para sacar la expresión matemática, ¿vale? En el primer apartado nos pide que determinemos la velocidad de propagación y la amplitud de la onda. Esto es muy sencillo, muy fácil, ¿vale? Va a ser prácticamente sustituir. Y luego en el segundo apartado nos pide la fase inicial y la expresión matemática de la onda. Bueno, antes de empezar, estos ejercicios, cuando sacamos la expresión matemática, hay gente que trabaja con el seno y hay gente que trabaja con el coseno. Es indiferente trabajar con una y con otra, hay que tener un poco de cuidado, pero se hace de forma similar. Yo, en este caso, lo voy a resolver con las dos, ¿vale? La segunda parte. Para la primera parte, pues tomaré una de ellas para demostrar algo, pero luego lo voy a resolver con las dos para que veáis que no hay mayor dificultad, ¿vale? Empezamos. Para sacar la velocidad de propagación y la amplitud, en principio lo que vamos a trabajar es que la velocidad de propagación es lambda partido del periodo. Bien, lambda lo conocemos y el periodo lo podemos sacar a partir de la frecuencia. Es decir, nosotros tenemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, luego el periodo va a ser 1 partido por 1000 segundos. Entonces, simplemente sustituyendo aquí 1,5, el periodo sería 1 partido por 1000 y esto lo que me da es 1500 metros por segundo. Esa sería la velocidad de propagación. En cuanto a la amplitud, nosotros conocemos cuál es la velocidad máxima, ¿vale? Que es 100 metros por segundo. Vamos a suponer que nosotros ponemos nuestra fórmula usando el seno. Os decía antes que tenía importancia el dato de que la onda se propaga en sentido positivo. Cuando el sentido es positivo, lo que ponemos es menos kx, ¿vale? Esto sería la expresión matemática de la onda. Cuando nosotros calculamos la velocidad ¿cómo lo hacemos? La velocidad lo hacemos derivando esta expresión respecto del tiempo. Entonces, la velocidad lo que me va a quedar es AW por el coseno de WT menos KX más phi sub 0. El coseno es una función que está acotada y toma valores entre menos 1 y 1. Lo máximo que puede tomar es 1. Entonces, la velocidad máxima, ¿vale?, la vamos a tomar cuando esto tome el valor 1. Y la velocidad máxima va a ser A por W. Vale, nosotros lo que tenemos que sacar es... conocemos la V, W la podemos calcular porque W, ¿vale?, es 2pi partido del periodo, ¿vale? Entonces, si W es 2pi partido del periodo, nosotros tenemos que W es 2000 pi radianes por segundo. A partir de aquí, nosotros podemos despejar la amplitud. La amplitud va a ser igual a la velocidad partido de W. La velocidad era 100 partido de 2000 pi, ¿vale? Y esto simplemente con la calculadora
Esto lo que nos da es 1,59 por 10 elevado a menos 2, ¿vale? Esta sería nuestra amplitud, ¿vale? Entonces, con eso ya habríamos resuelto el apartado A, que como habéis visto, simplemente se trata de sustituir en las fórmulas. Vale, para continuar con el ejercicio, nosotros necesitaríamos sacar el valor de K, ¿vale? Porque necesitamos la expresión matemática. Entonces, K es 2pi partido por lambda, ¿vale? Entonces, esto sería 2pi entre 1,5, y esto lo que me da es que K vale 4/3 de pi, ¿vale? Con lo que la expresión matemática que nosotros tendríamos sería que I es igual a, que es 1,59 por 10 elevado a menos 2, por el seno de W lo teníamos aquí, que era 2000 pi por T, menos K, que es 4/3 pi por X, más phi sub 0. Nosotros lo que nos pide es que calculemos esta fase inicial. He comentado al principio que esto lo iba a hacer utilizando tanto la función seno como la función coseno. En principio aquí estoy utilizando la función seno, pues bueno, voy a continuar y luego haré lo mismo con la función coseno. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, nosotros tenemos un dato y es que cuando la x es 0 y t es 600 microsegundos, nosotros tenemos que i vale 1 centímetro. Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir estos datos y entonces obtendríamos que 0,01, es decir, 1 centímetro, es igual a 1,59 por 10 elevado a menos 2 por el seno de 2000 pi por 600 por 10 elevado a menos 6, menos 4/3 pi, como la x valía 0, por 0, más phi sub 0. Vale, aquí lo que me queda es que 0,01 es igual a 1,59 por 10 elevado a menos 2, por el seno, y vamos a operar, sería 2000 pi por 600 por 10 elevado a menos 6, esto lo que me queda es 6,5 pi, es decir, 1,2, o sea, 6 quintos, que es 1,2 pi, ¿vale? Más phi sub 0. Bien, a partir de aquí, nosotros este valor, la amplitud, puede pasar dividiendo y tendríamos que 0,01 entre 1,59 por 10 elevado a menos 2, eso es 0,63 aproximadamente, ¿vale? 0,628, voy a redondear a 0,63. 0,63 es el seno de 1,2 pi más phi sub 0. Nosotros aquí, trabajando con la calculadora, y ojo, porque es importante que la calculadora la tengamos en radianes, ¿vale? Nosotros podríamos calcular cuál es el valor del ángulo, es decir, nosotros lo que podemos hacer es calcular cuál es el ángulo cuyo seno vale 0,63. Y nosotros, al hacer el arcoseno de 0,63, ¿vale? Lo que obtenemos es 0,6815. 0,68. Es decir, nosotros lo que sabemos es que 0,68 va a ser igual a 1,2 pi más phi sub 0. A partir de aquí podemos despejar phi sub 0 y phi sub 0 sería, ahí me da menos 3,09, ¿vale? Radianes, es una opción, pero no es la única. El tema es que hay dos ángulos cuyo seno vale 0,63, es decir, si nosotros nos vamos a la circunferencia, nosotros vamos a tener este ángulo, pero también vamos a tener este otro. Es decir, los dos ángulos tienen el mismo valor. En concreto, en este caso, como teníamos que el seno valía 0,63, yo lo que tendré es pi menos el ángulo que me ha dado, ¿vale? A mí me ha dado 0,68, también tendríamos pi menos 0,68, ¿vale? Radianes. Y serían 2,46.
Y en ese caso, phi sub 0, ¿vale? Sería 2,46 menos 1,2 por pi, y eso valdría menos 1,31. Bien, yo tengo aquí dos posibles valores. ¿Cómo voy a decidirme por cuál trabajar? Bueno, pues teníamos un dato que nos decía que la velocidad de oscilación era positiva. Me voy arriba, ¿vale? Y cuando vamos a trabajar con la velocidad de oscilación, nosotros hemos puesto aquí cuál era la fórmula. Entonces, sabemos en este instante que la velocidad es positiva. Bueno, vamos a sustituir y tendríamos que la velocidad, ¿vale?, sería igual a la amplitud, que era 1,59 por 10 elevado a menos 2, ¿vale?, por W, que eran 2000 pi. Esto en principio es un número que es positivo. Y ahora sería por el coseno de 2000 pi por 600 por 10 elevado a menos 6, menos kx, como la x vale 0, me olvido de ello, y voy a sustituir este valor, menos 3,09. Esa es una opción. La otra opción es exactamente igual, pero vamos a poner menos 1,31, ¿vale? Tenemos que calcular en estos dos casos, ¿vale? Es 1,59 por 10 elevado a menos 2 por 2000 pi. Vale, y entonces, ahora, esto lo multiplicamos por el coseno de, el valor que teníamos aquí era 1,2 pi, ¿vale?, menos 3,09. Vale, al calcular este valor, a mí me sale 77,68. Vale, cuando lo hago con la segunda de las fórmulas, ¿vale?, coseno 2000 pi por 600 por 10 elevado a menos 6 menos 1,31. Al hacer esto, el valor que me queda es menos 77,57. Vale, como a mí me decía que la velocidad era positiva, yo me tengo que quedar con este valor. Y en consecuencia, esta sería nuestra fase inicial. Si esa es la fase inicial, nosotros lo que tendríamos es que nuestra ecuación, ¿vale?, sería poner aquí menos 3,09. Y con eso estaría resuelto el problema. He comentado que además de hacerlo con esto, lo iba a hacer al revés, usando la fórmula del coseno desde el principio, ¿vale? Para eso, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a trabajar de una manera similar. Es decir, voy a repetir un poco el proceso. Nosotros tendríamos que nuestra fórmula sería A por el coseno de WT menos KX, el menos, repito, que nos daban el dato de que la onda se propagaba en el sentido positivo del eje X, más phi sub 0. Bien, nosotros con los datos que teníamos sabíamos que I es 1,59 por 10 elevado a menos 2 por el coseno de 1,2 pi menos 4 tercios 1,2 pi t menos 4 tercios de pi x más phi sub 0. Bien, en el instante, cuando x es 0 y t vale 600 por 10 elevado a menos 6, ¿vale?, nosotros hemos obtenido este valor. Perdón, aquí la x, ¿vale?, al ser la x 0, nosotros tendríamos esto. Simplemente tendríamos este valor. Esto es cuando x es 0 y t es 600 por 10 elevado a menos 6 segundos. ¿Vale? Esta es nuestra fórmula, ¿vale? Y nosotros, a partir de estos datos, como sabemos que la elongación, ¿vale?, en ese caso era 1, tendríamos que aquí esto es 0,01. Habría que hacer exactamente lo mismo que antes. Y a mí, en este caso, me quedaría que 0,63 es el coseno de 1,2
pi, y ya esto lo hemos sustituido, más phi sub 0. Bien, si tenemos esto, tenemos que ver, metemos en la calculadora para hacer el arco coseno de 0,63, ¿vale? Y eso me da 0,89. Es decir, yo sé que 1,2 pi más pi sub 0 es igual a 0,89. A partir de aquí, vuelvo a repetir lo mismo de antes. Si el coseno vale 0,89, tendremos este y tendremos este otro ángulo, es decir, los dos tienen el mismo coseno. Entonces, tenemos que 1,2 pi más pi sub 0 también valdría menos 0,89. Son las dos posibilidades que hay. A partir de aquí, despejamos phi sub 0 y phi sub 0 me da menos 2,88, es una opción. En esta otra sería menos 0,89 menos 1,2 pi, me daría menos 4,66. ¿Por cuál de ellas nos decidimos? Bueno, pues nos vamos a la derivada. Nos vamos a la derivada de esta función. La derivada sería v sería a menos AW por el seno, la derivada del coseno es el seno, ¿vale? De WT menos KX más phi sub 0. Y lo que hacemos es sustituir, ¿vale? Para sacar la velocidad. Entonces, tendríamos menos 1,59 por 10 elevado a menos 2 por 2000 pi, y ahora sería el seno, ¿vale? De 1,2 pi, la x valía 0, ¿vale? Más pi sub 0, es decir, menos 2,88, esa es una opción. La otra opción sería 1,59, 10 elevado a menos 2, repito los datos, por el seno de 1,2 pi menos 4,66. Vamos a calcular en los dos casos. Esto sería menos 1,59 por 10 elevado a menos 2 por 2000 pi. Y ahora por el seno de 1,2 pi menos 2,88. Al calcular esto me da menos 77,6. Me voy al segundo, menos 1,59 por 10 elevado a menos 2 por 2000 pi por el seno 1,2 pi menos 4,66. Y esto me da 77,6. Eran las mismas soluciones que nos daban antes, ¿vale? Y en este caso, como teníamos que la velocidad de oscilación era positiva, yo me tengo que quedar con esta opción. Es decir, cuando la fase inicial, en este caso, valdría menos 4,66 radianes. Si trabajamos con la función del coseno. Y en ese caso, la función que nosotros tendríamos, la expresión matemática, sería 1,59 por 10 elevado a menos 2 por el coseno de 2000 pi t menos 4 tercios de pi x menos 4,66. Esta sería la fórmula que nosotros tendríamos en este caso. Y con esto queda resuelto el problema. No es necesario hacerlo de las dos formas, pero dependiendo de si optáis por el seno o por el coseno, pues os va a dar un resultado u otro, ¿vale? Y esto es el ejercicio completo.